Sin lugar a dudas, las mujeres de Corea del Sur son algo único. Su comportamiento no solo resulta distópico con respecto a Occidente, sino que también lo es con sus vecinos asiáticos. Lógicamente, con todo esto, nacen preguntas sobre la vida de las damas coreanas. La belleza de las mujeres coreanas, sin lugar a dudas, es parte del patrimonio nacional, pero esta agraciada postal termina por convertirse en una obsesión. No son pocas las que comienzan una interminable búsqueda de la perfección. Es aquí cuando el poder de la imagen personal es algo realmente tremendo. Puede ser la diferencia entre ser contratado en un trabajo o no serlo. Incluso el de ser despedido o suplantado por alguien más preparado, pero también más agraciado. A sabiendas de esto, las mujeres tienden a cuidar excesivamente su apariencia, en especial la piel, el rostro y el cabello. Esta cultura exagerada arranca desde muy temprano, incluso se expande a los hombres jóvenes. Absolutamente todos son alentados a buscar una perfección estética muy encima de la media. La apariencia se considera un factor importante para el matrimonio y el éxito profesional. Muchos son los jóvenes que reciben de regalo por parte de sus amados padres una cirugía plástica a los muy maduros y experimentados 16 añitos. Si tienes mujer, tendrás que atenderla, digo yo. Pero en Corea no siempre pasa eso. Presta atención, porque esta ligereza puede marcar la diferencia si piensas casarte con un caballero coreano. Pasada la boda y la ilusión de la misma, muchas son las coreanas que pasan tiempo en soledad. La casa se transforma en un claustro. Esto es parte del día a día local. Los hombres mayoritariamente pasan buena parte del tiempo en la empresa y cuando estos llegan a su casa, muchas veces las esposas desarrollan una vida social en la cual no está incluido su cónyuge. A todo esto se suma la vida laboral de la propia mujer. A diferencia de Occidente, aquí en Corea no se suele llevar a las esposas a las fiestas. Es una costumbre que los caballeros asistan a bares y restaurantes para hidratarse y comer con sus colegas del trabajo. En pocas palabras, se ponen hasta las chanclas entre compas. Estas reuniones son componentes de la propia dinámica laboral. Mientras tanto, doña coreana no tendrá más remedio ni opción que quedarse sola en la casa viendo el juego del calamar. Una vez que estas mujeres contraen nupcias, sufren una especie de metamorfosis. En un momento dado, se les despierta el gen de la señora tradicional.
Cuando esto sucede, dejan de hablar con el sexo opuesto. En la cultura surcoreana, las relaciones interpersonales desempeñan un papel significativo. Después de comenzar una relación romántica como Dios manda, ellas dejarán de hablar con los amigos del sexo opuesto. Si bien esto no es una regla a rajatablas, la cosa pasa por prevenir y evitar malentendidos. No sea que por hablar con el amigo de la infancia, el asunto termine en un duelo de taekwondo. Muchas cremitas, cirugías estéticas, el jabón sote para quedar blanquitos como Michael Jackson. Pero ¿qué sucede con el desodorante y la intrépida ardilla sudorosa? Resulta que en Corea del Sur las damas no lo utilizan. Alegan y cuentan las buenas lenguas que se trata de factores genéticos y que sencillamente las mujeres por estas latitudes transpiran muy poco. Si bien el metro y lugares con excesos de almas no regalan experiencias traumáticas, yo no me fiaría mucho. El muy popular tema de Maná, ¿Qué pasó en la Selva Negra?, fue inspirado en una gira coreana. Estas damas prefieren un estilo rústico y acolchonadito. La depilación íntima no es algo bien recibido. Al mirar a una mujer coreana parece que no tiene vello corporal, pero eso es tan solo una verdad a medias. Exceptuando la periferia inmediata a la zona del placer, ellas se realizan depilaciones con cera caliente y otras herejías. La meta es tener la piel libre de vellos, pero a la nutria la dejamos en libertad y muy bien abrigada. Corea no es un muy buen lugar para los hijos de Drácula. Utilizan mucho ajo y pimienta en sus comidas. En general son amantes del chile. Y por favor, tómese esto con la seriedad que amerita, no es un albur. Todo aquello que se ahorran en desodorantes lo gastan en productos para el mal aliento. Es tal el consumo de ajo que esto puede llegar a desalentar al más valiente e intrépido caballero. Resulta que si eres un tipo moderno y pretendes pagar todas las cuentas a medias, tienes que saber que eso en Corea no va. Prepárate para pagar todo tú solo y hazte hombrecito hecho y derecho. Estas damas dan por sentado que ellas no tienen que pagar absolutamente ninguna cuenta. Si
eres como yo, de esos que olvidamos todas las fechas, mejor programa tu celular. En Corea toman muy en serio todo esto. Si te llegas a olvidar de San Valentín o del día que se conocieron, el mes del noviazgo o aquel 29 de febrero a las 5 de la tarde, el momento justo cuando ella te entregó el tesorito como prueba de amor detrás del Hyundai de su padre. Si te olvidas de alguno de estos detalles, estás muy mal. Debes saber que estas mujeres son conocidas por ser bastante exigentes en sus relaciones y también por tener altas expectativas en relación a sus parejas. Valoran y sopesan la educación e intelecto. No te desanimes. Lo bueno de todo esto es que por ser extranjero y venir de una cultura diferente a la suya, podrás disimular con más facilidad a la bestia que vive dentro de ti. Gracias por llegar hasta aquí, en serio, muchas gracias. Esto es por y para ti. No hay otra forma de calificar la función de este canal. Muchas gracias. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Se me lengua la traba. Y portate bien, por favor, así como yo, que me porto bien. Aunque usted dice que yo me porto mal, yo me porto bien. Irmita, ¿me porto bien o me porto mal? Claro, divino. ¿Ya ven? Divino. Chao.